Hola a todos, mi nombre es Daniel Serrano. El día de hoy les vengo a proceder a explicar el tema de la unidad número 5 de estructuras de datos 1, el cual el tema es las listas, que en este caso les voy a hablar sobre las listas en memoria estática y dinámica. Primero hablando sobre lo que son las listas, para posteriormente explicar la diferencia entre las listas y los arreglos, lo cual es muy importante tener en cuenta, para después saber las operaciones básicas y principales que se utilizan en las listas, seguido de los tipos de listas con su nivel de implementación. Para entrar un poco en contexto, es importante primero saber qué son las listas. Una lista es una estructura de datos que nos permite almacenar elementos o datos de forma secuencial, en donde cada elemento tiene una posición específica, destacando en las listas los siguientes aspectos: que los elementos pueden ser del mismo tipo o diferentes dependiendo del lenguaje de programación. Las listas permiten acceder a los elementos en un orden definido y son estructuras dinámicas o estáticas según su implementación en el programa. Mediante este pequeño diagrama o dibujo podemos ver podemos interpretar cómo se vería una lista, la cual constaría de dos partes. Primero, de un nodo, el cual sería el elemento el que se va a agregar a la lista, seguido de otra parte que son los enlaces que conectan esta estructura de datos. Hablando de estructuras de datos, también tenemos los arreglos. Es muy importante nosotros saber diferenciar o tener en cuenta que tanto los arreglos como las listas son estructuras de datos que nos permiten, o mejor dicho, tienen la misma finalidad, el cual es almacenar los datos, almacenar los datos, pero estos tienen diferentes beneficios dependiendo del contexto en el que nos encontremos. Por lo tanto, es importante saber sus diferencias para saber dependiendo cuándo nos conviene usar uno u otro. En donde, para saber esto, tenemos la siguiente tabla comparativa, que en este caso tenemos la primera característica en esta diferencia, que sería el tamaño. Mientras que el arreglo tiene un tamaño fijo al declararse, la lista crece o reduce dinámicamente el tamaño, siendo la lista más flexible en este sentido. El acceso a los elementos en los arreglos es directo por el índice, lo que lo hace mucho más intuitivo y dinámico, mientras que en las listas es un acceso secuencial. La eliminación o inserción, llamado así por la operación básica, en los arreglos es mucho más costosa, debido a que requiere mover y modificar todos los elementos para así poder eliminar ese determinado dato en esa posición, lo que lo hace menos eficiente, y en la lista será más eficiente ya que solo cambian los enlaces. La memoria en los arreglos son elementos juntos en memoria, y en las listas son nodos dispersos en memoria. Y la flexibilidad, los arreglos son menos flexibles, pero las listas son más flexibles para modificaciones. Sabiendo esto, podemos pasar con las operaciones básicas de las listas. Estas serían las operaciones principales o las bases que se tienen que tener en cuenta para posteriormente realizar más operaciones o, o programación mediante pilas, colas, etcétera. En donde este tipo de implementación es sencilla y permite acceso directo, presentando limitaciones para insertar, eliminar elementos. Esto debido a que, como estamos trabajando en memoria estática, las listas son como más limitadas al momento de realizar estas operaciones. Como lo estamos realizando en memoria estática, las operaciones básicas de las colas, de las listas, perdón, serían las siguientes: la inserción, que nos permitiría agregar un elemento en una posición específica, y en memoria estática es necesario mover todos los elementos posteriores a una posición a la derecha para abrir espacio.
La eliminación, que permite eliminar un elemento en una posición específica. En memoria estática se deben mover todos los elementos posteriores a una posición a la izquierda para cerrar el espacio. Y la actualización consistirá en modificar el valor almacenado en una posición específica de la lista. Sabiendo esto, podemos entender mejor estas operaciones básicas mediante los algoritmos en C de las operaciones básicas, en donde lo que principalmente se hace es verificar si los nodos están libres, donde cada nodo apunta al siguiente. En este caso, el último nodo, como es igual a -1, no tiene siguiente, por lo tanto la variable libre es igual a 0, lo que me indicaría que el primer nodo está disponible y es 0. La inserción consistiría en verificar si la lista está llena. En este caso arrojaré un mensaje de que si está llena no se puede, y retornaría. Del caso contrario, tomamos el primer nodo libre y bueno, se llenaría el nodo con el valor que nosotros queramos agregar. Luego hacemos que el nuevo nodo apunte al viejo inicio, por lo tanto se actualizará que el inicio de la cabeza va a ser igual al nuevo nodo. Tendremos también la eliminación, que sería eliminar una posición de un elemento de la lista mediante la eliminación. Y la actualización, que consistirá en modificar uno de estos elementos, en donde primero empezamos desde el primer nodo, recorremos la lista mediante un while mientras no lleguemos al final. Luego actualizamos este valor y por último mandaremos un mensaje de que el mensaje fue actualizado, el valor fue actualizado. Luego, mediante actual, pasamos a la siguiente lista, al siguiente nodo, perdón, y luego si llegamos aquí, el valor no existe. Ahora existen diferentes, pasando con otro punto, existen diferentes tipos de listas, los cuales es importante tener en cuenta para saber cuál utilizar y cuál no, dependiendo del contexto que nos encontremos. Primero tenemos las listas linealmente encadenadas, donde cada nodo apunta al siguiente, permitiendo inserciones y eliminaciones eficientes, pero en una sola dirección. Como podemos observar, en esta lista cada nodo apunta al siguiente, cada elemento egresado realiza un recorrido hacia el siguiente, pero de forma lineal hasta llegar al valor nulo. Es decir, en este sentido, este tipo de lista es más, solamente lleva una misma dirección, por lo que lo hace un poco menos eficiente o elaborado a la hora de trabajar con problemas más complejos. Luego tendríamos la lista doblemente encadenada, que es básicamente cada nodo tiene dos punteros, uno al siguiente y otro al anterior, que permite recorrer la lista en ambos sentidos y facilita eliminar o insertar elementos en cualquier posición. Es como si tuviéramos un sí, que en este caso sí se cumpliría con el valor, avanzaría al siguiente, si no, del caso contrario, se devolvería para poder corregir lo que tenemos planteado o lo necesitado en el programa, hasta llegar al final. También tenemos la lista circular, que es una lista similar a la enlazada simple, pero en este caso el último valor apunta de regreso al primer nodo, reforzándose como un ciclo o devolviéndose dependiendo del error o de la condición agregada. Luego, por último, las listas circulares doblemente encadenadas, que es como una lista doblemente enlazada, pero el último nodo apunta al primero y el primero apunta al último en varios sentidos, siendo este el más completo y el más, por decirlo así, eficiente de todos, ya que tiene una mayor versatilidad en cuanto a los elementos y a las decisiones y a las condiciones que se le pueden llevar a cabo, ya sea en operaciones, a la hora de realizar operaciones, entre otros casos de la programación de este código. Y para posteriormente, y por último, hablar del nivel de implementación de cada uno de los tipos de listas, en donde, sabiendo los tipos de listas que hay, básicamente cuando hablamos de nivel de implementación consistiría en cómo nosotros
estructuramos o determinamos los enlaces de cada una de las listas dependiendo del tipo de lista que sea. Aquí entraría cómo declaramos los nodos, la lista, cómo aplicamos las operaciones básicas, las referencias al siguiente nodo, los enlaces. Aquí entrarían todos los procesos, los cuales hay que tener en cuenta, en donde lo que básicamente se diferencian las listas en cada uno de estos tipos es que va a variar dependiendo del tipo que sea. Porque, por ejemplo, en la lista doblemente encadenada tenemos, en este caso tenemos dos clases public, para uno que sería el primer nodo, que sería el nodo doble. Luego insertamos al final, invalor, nodo noble, y luego verificamos si la cabeza es nulo, si la lista está vacía. Esto es como mediante la operación, pero es que en el ejercicio nos facilitaría la organización y la gestión de esta lista. Luego, cada uno tendrá básicamente su condición para posteriormente llegar al final. Y eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias.